Hola a todos, qué gusto estar aquí. Hoy tengo la verdad unas ganas tremendas de arrancar con este tema porque tenemos por delante una exploración a fondo verdaderamente fascinante. Totalmente. Vamos a sumergirnos hoy en un documento institucional que a primera vista, si somos 100% honestos, podría parecer el típico texto administrativo que acumula polvo en un archivo. Ajá. El clásico papeleo. Tal cual. Estamos hablando del informe final de autoevaluación con fines de reacreditación 2025. Esto es del programa de arquitectura de la Universidad de Nariño. Que para quienes conocen bien la región sur de Colombia, saben que a esta institución se le llama de cariño la UDENAR. Exacto, la UDENAR. Y para dar un poco de contexto sobre los datos que tenemos sobre la mesa de trabajo, hay que aclarar algo fundamental. Sí. Y es que nuestras fuentes de hoy no son un simple folleto promocional de esos de una sola página. No. Consisten en un informe técnico increíblemente extenso. Extensísimo. Mapas curriculares que te juro parecen diagramas de ingeniería aeroespacial y unas metodologías de evaluación de una rigurosidad asombrosa. Es literalmente toda la evidencia que la universidad ha compilado página por página para someter su programa a una reacreditación de alta calidad. Ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Exactamente. Ahora, para quienes nos escuchan y de pronto se preguntan, a ver, ¿por qué debería importarnos un informe burocrático de una universidad? Claro, suena sequísimo. Suena muy seco, pero aquí está el gancho real de esta conversación. Aunque suene a puro papeleo académico, este documento es en la práctica el código fuente de cómo se forman a las personas que van a diseñar el mundo que nos rodea. Qué buena forma de ponerlo, el código fuente. Es que lo es. Estamos hablando de los profesionales que dibujan las ciudades, que trazan las calles por donde caminamos todos los días, los que proyectan los parques y conciben las casas que habitamos. Y entender cómo se educa a un arquitecto hoy en día nos regala una lente completamente nueva para mirar nuestro propio entorno cotidiano. Bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos hablando del ADN histórico de este programa, porque no es que salieron de la nada. Para nada. El contexto histórico es fundamental para entender por qué enseñan cómo enseñan. La Universidad de Nariño en sí es un gigante en su región. Tiene una base histórica muy, muy robusta. Fue fundada en 1904, si no me equivoco. 1904, así es. Sin embargo, la educación formal en arquitectura dentro de sus aulas tiene una trayectoria mucho más reciente y yo diría extraordinariamente dinámica. O sea, no arrastran siglos de tradiciones anticuadas en esta facultad específica. Exacto. Tienen la frescura de ser un programa joven, respaldado por una universidad centenaria. Y viendo la línea de tiempo en las fuentes, la semilla inicial de esto se planta apenas por ahí en el año 2001, Ajá. cuando comenzaron a organizar estos seminarios sobre ciudad, cultura y patrimonio. Y luego, en 2003, logran formalizar su primer registro calificado para operar. Y mira que no se quedaron estáticos. Han ido adaptando toda su malla curricular, renovando sus acreditaciones. Y de hecho, hay un hito recientísimo que aparece en el documento. En 2024, o sea, ayer, lograron modificar su registro para expandir el programa a la ciudad de Ipiales. Y llevar un programa de arquitectura a una ciudad fronteriza como Ipiales demuestra una lectura muy aguda de las necesidades de la región. Totalmente. Pero volviendo al corazón del documento, hay un concepto metodológico que es la espina dorsal de toda esta formación. El informe repite, pero constantemente, una palabra clave: la integralidad. La famosa integralidad. Sí, el documento menciona que esa integralidad se materializa en algo llamado el NID. NID. El núcleo integral disciplinar. Eso, el núcleo integral disciplinar. Y aquí confieso que leyendo los diagramas, la verdad me costaba un poco imaginar cómo funciona esto ya en la práctica. Es que rompe el molde. Lo rompe por completo. A simple vista, parece ir en contra de esa idea tradicional de ir a la universidad, tomar una clase de historia a las 8 de la mañana, una de matemáticas a las 10 y luego irse a casa. ¿Cómo se ve este famoso NID en un día normal de clases para un estudiante? Lo fascinante aquí es cómo este modelo imita la realidad del ejercicio profesional desde el primerísimo día. A ver, explícame eso. Imagina aprender a cocinar, no sé, no leyendo un libro de química de los alimentos el lunes, luego practicando cortes con el cuchillo el martes y estudiando nutrición el miércoles, todo en salones separados. Eso sería súper ineficiente. Y aburrido.
El NID te mete en una cocina de una vez y te pide preparar un banquete completo de 3 tiempos, obligándote a aprender la ciencia y la técnica simultáneamente. En el programa de la UDENAR, cada semestre no gira en torno a materias inconexas. Todo gira en torno a un proyecto único. Ah, me encanta esa analogía de la cocina. O sea que el semestre entero de ese estudiante orbita alrededor de resolver un solo gran problema de diseño. Exactamente. Y para lograr ese plato fuerte, el NID se divide en 4 componentes que orbitan este proyecto. Supongo que el primero es el taller de diseño per se. Ese es el eje central, el componente de proyecto. Es el taller y laboratorio donde ocurre la integración. Pero como te digo, no funciona solo. Hay otros 3 componentes que lo alimentan. Tienen el componente teórico urbano-arquitectónico. Que me imagino da el contexto histórico. El histórico y el conceptual, sí. Luego está el componente de materialidad, que es la física pura. Básicamente, cómo se sostienen las cosas en la vida real. Para que el edificio no se caiga. Literalmente. Y finalmente, el componente de ideación y comunicación, que aborda cómo representar esa idea para que otros la entiendan, ya sea dibujando a mano o modelando en 3D. Trato de visualizarlo. Si el proyecto único del semestre es, digamos, diseñar una biblioteca pública, Ajá. en el componente teórico, el estudiante está investigando cómo las bibliotecas impactan a las comunidades. Simultáneamente, en el de materialidad, está calculando si usar ladrillo de la región o vigas de acero es más viable para el clima local. Exacto. Y en el de ideación, está construyendo la maqueta tridimensional o sacando los renders en la computadora. No hay conocimiento flotando por ahí sin una aplicación inmediata. Al integrar todo, evitan ese clásico síndrome universitario donde el estudiante memoriza algo para un examen el viernes y lo olvida al mes siguiente. Claro. Si no aplicas el conocimiento de la resistencia de los materiales en tu plano de la biblioteca esa misma semana, tu proyecto simplemente no funciona. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque este nivel de exigencia no es plano a lo largo de la carrera. Tiene una curva de aprendizaje que el documento detalla muy bien. Las famosas escalas. Exacto, lo llaman escalas de complejidad. El viaje del estudiante dura 10 semestres, que están divididos en 4 ciclos. Básico, disciplinar, flexible y de énfasis. Esos meros. Y el motor que impulsa a los estudiantes a través de estos ciclos es una pedagogía basada en núcleos problemáticos. A mí me sonó como un videojuego, donde el mapa se va haciendo más grande y los retos se vuelven exponencialmente más difíciles. Es una gran forma de verlo. El concepto de núcleo problemático es clave aquí. No te sientas en un pupitre a escuchar pasivamente cómo se hace un edificio. Se te entrega un problema espacial real, lleno de restricciones, y debes buscar la salida de forma independiente y sobre todo creadora. Demos un paseo por esos ciclos para entender la magnitud de este reto. Adelante. En el ciclo básico Tesono semestres 1 y 2, el documento dice que empiezan trabajando el espacio abstracto. Imagino a chicos recién graduados del colegio peleando con conceptos básicos de geometría, volumen, proporción. Claro, desaprendiendo lo que creen que es la arquitectura. Exacto. Pero el salto al segundo semestre ya es un choque fuerte con la realidad. Les piden diseñar un refugio en un entorno rural real. Y de repente entra en juego la bioclimática. Y la bioclimática es algo que suena súper complejo, pero en esencia es diseñar con sentido común utilizando la naturaleza. Totalmente. Es aprovechar el viento para no necesitar aire acondicionado o captar el sol de la mañana para calentar un espacio en las montañas de Nariño que son frías. Pasar de dibujar figuras abstractas a tener que asegurar que un humano no muera de frío en un refugio rural es un rito de iniciación tremendo. Y apenas van en primer año, imagínate. Sí. Luego entran al ciclo disciplinar en tercer y cuarto semestre, y la escala del videojuego aumenta drásticamente. El problema deja de ser un edificio aislado. En tercer semestre, el núcleo problemático los obliga a intervenir la calle. La calle entera. Tienen que lidiar con las aceras, el flujo de peatones, los edificios vecinos. Y ya en cuarto semestre, la escala sube al barrio. Y pensar en el barrio añade una capa de complejidad social gigantesca. Me imagino. Un estudiante diseñando a esta escala empieza a darse cuenta de que si pone una torre de apartamentos mal ubicada, le puede bloquear la luz del sol al parque infantil de al lado. Uf, claro. Empiezan a entender el impacto de sus trazos en la vida de cientos de extraños. Ya no es solo estética. Quienes caminan por un barrio tal vez no imaginan a un estudiante de cuarto semestre intentando descifrar cómo un solo edificio afecta a todos los vecinos.
antes de atreverse a diseñar una ciudad entera. Lo que nos lleva justamente al tercer ciclo, el flexible, del quinto al octavo semestre. Aquí abordan problemas urbanos serios, la periferia de la ciudad, los centros con valor patrimonial y finalmente la ciudad intermedia completa. Ya es urbanismo pesado. Pero más allá de los temas, me sorprendió muchísimo cómo la universidad estructuró este ciclo a nivel administrativo. Ah, la flexibilidad real. Sí, porque siendo una universidad pública con recursos limitados y sabiendo que tienen admisiones anuales, uno pensaría que el orden de las materias sería una camisa de fuerza inquebrantable. Suele serlo en muchas universidades. Exacto. ¿Cómo lograron darle flexibilidad real a los estudiantes? Esa es una de las genialidades operativas del informe. Al tener admisiones de nuevos estudiantes solo una vez al año, la oferta de materias normalmente sería muy rígida. Si pierdes un semestre o te retiras, te atrasas un año entero. Es un castigo enorme. Para romper eso, la UNEDER estructuró los semestres 5 al 8 de manera que los estudiantes puedan cursar periodos pares o impares de forma no consecutiva. O sea, a ver, si un estudiante termina cuarto semestre y en el periodo siguiente la universidad está ofertando las materias de sexto y de octavo semestre, el estudiante puede saltar directamente a tomar los talleres de sexto sin que le falten prerequisitos. Así es, porque los núcleos problemáticos en este ciclo funcionan de manera modular, no dependen jerárquicamente del anterior. ¡Qué inteligente! Pueden armar su propia ruta eligiendo si quieren enfocarse primero en vivienda comunitaria o en diseño de espacio público. Exacto. Le da agencia al estudiante sobre su propia formación. Y esto desemboca naturalmente en el ciclo de énfasis, que son los últimos 2 semestres donde realizan sus trabajos de grado. El jefe final del videojuego. El jefe final. Y ahí pueden elegir hacer un diseño arquitectónico complejo, pueden irse a hacer pasantías en el sector real, involucrarse en semilleros de investigación teórica o incluso hacer intercambios internacionales. ¡Qué recorrido! Hemos hablado del viaje físico y mental del estudiante, desde dibujar una simple línea abstracta hasta planificar el crecimiento de una ciudad. Pero ¿cómo cuantifica la universidad todo ese proceso? Esa es la gran pregunta. Sí, porque el informe consolida estos 5 años en una cifra exacta: 165 créditos académicos. Y la duda al leer esto es, ¿en qué se traducen esos créditos en la vida real? Claro, cuando le entregan el diploma. Sí, cuando le entregan el diploma a este nuevo profesional, ¿qué asegura la universidad que esta persona realmente sabe hacer? Bueno, para responder a eso, el programa tuvo que decodificar esos 165 créditos en lo que el Ministerio de Educación exige llamar resultados de aprendizaje, o los famosos RA. Ajá. El informe los divide metódicamente en 3 planos de actuación del individuo. ¿Cuáles son? El primero es el plano cognitivo. Esto es, en resumen, la cabeza del arquitecto. La cabeza. Sí, involucra la capacidad de conocer, analizar y teorizar. Aquí se aloja el dominio de la historia de la arquitectura, las normativas legales de construcción y las teorías urbanísticas. Básicamente, el saber por qué se hacen las cosas antes de hacerlas. Tal cual. Luego pasan al plano instrumental. Que supongo que esto representa las manos del arquitecto. Exactamente, las manos. Es el plano de la acción física, el saber hacer. No sirve de absolutamente nada conocer toda la teoría del mundo si no puedes proyectarla. Si no puedes trazar una línea. Exacto. Este plano abarca desde la habilidad motriz básica para hacer una maqueta a escala con cartón y bisturí hasta el dominio de software complejísimos. Hablamos de simulaciones paramétricas, cálculos de resistencia y planimetría fina. Los planos técnicos que un maestro de obra va a leer para construir el edificio real. Esos mismos. Y el tercer plano, que me parece a mí el más difícil de evaluar en un entorno académico, es el plano actitudinal. Ese me llamó mucho la atención. El documento lo define como el valorar. Es básicamente la brújula moral del profesional. Sí, frente al medio ambiente, el manejo responsable de los recursos naturales y la empatía con las comunidades que van a habitar esos espacios. Porque si conectamos esto con el panorama general, cobra muchísimo sentido. Construir un edificio consume una cantidad brutal de energía, de agua, de materiales. Y altera la vida de una ciudad por décadas. Totalmente. El programa quiere asegurarse de no graduar a alguien que sepa usar muy bien el software 3D, pero que no tenga ningún reparo ético en talar un bosque nativo para poner un centro comercial. Por eso el informe hace tanto hincapié en 2 resultados de aprendizaje transversales que cruzan toda la carrera. A ver.
Uno es el valor social, que garantiza ese compromiso ético del que hablas con la sostenibilidad y la inclusión. Y el otro es el valor integral, enfocado en que este individuo no sea un lobo solitario. El ego del arquitecto. Exacto, acabar con el ego del arquitecto. Busca que tenga la capacidad real de trabajar en equipos interdisciplinarios. Porque en la vida real, un arquitecto tiene que negociar con ingenieros civiles, con abogados, políticos y sobre todo con la comunidad misma. Claro. Ahora, declarar que vas a formar un profesional holístico, ético y técnicamente impecable suena hermoso en el papel. Suena divino. Pero el verdadero desafío, y donde este informe de autoevaluación demuestra su peso técnico de verdad, es ¿cómo rayos mides de manera objetiva que todo esto esté ocurriendo en la mente de un estudiante de veintitantos años? Sí, ¿cómo lo evalúas? Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de poner una nota? Imagino a un estudiante que lleva semanas sin dormir, alimentado exclusivamente a base de café, entregando su proyecto final del semestre. La clásica entrega de arquitectura. Exacto. Calificar una obra arquitectónica no puede ser como calificar un examen de matemáticas con opciones múltiples, donde solo hay una respuesta correcta y ya. ¡Imposible! ¿Cómo se evalúa la creatividad cruzada con la física estructural sin caer en el simple favoritismo del profesor? Bueno, las fuentes detallan instrumentos de evaluación diseñados justamente para eliminar esa subjetividad. Un método principal que me encantó es el uso riguroso de bitácoras y portafolios. Ah, los portafolios. Sí, porque los profesores no califican únicamente el render final brillante y perfecto que el alumno entrega el último día. Evalúan la evolución de pensamiento. Revisan los bocetos torpes del primer día, las ideas que se descartaron en el camino. ¿Cómo el estudiante reaccionó cuando se dio cuenta de que su diseño original simplemente no funcionaba? Exactamente. Evalúan la madurez del proceso, no solo la foto final. Otro instrumento que me dejó sin palabras leyendo esto son los famosos rápidos proyectuales. Uf, los rápidos. Sí. Para poner en contexto a quienes nos sintonizan, en Colombia, todos los universitarios deben presentar un examen estandarizado del Estado llamado Saber Pro antes de graduarse. El programa de la UDENAR usa estos rápidos como simulacros de alta presión, preparándolos para eso. Sí, básicamente encierran a los estudiantes durante toda una jornada laboral en los talleres. Les entregan un problema de diseño sorpresa a las 8 de la mañana y les dicen, bueno, tienen hasta el final del día para analizar el problema, proponer una solución arquitectónica y dibujarla completa. Es una olla de presión fascinante. Quita de en medio las semanas de sobrepensar las cosas. En un rápido sale a relucir lo que el estudiante ha interiorizado de verdad. Lo que tiene en el disco duro. Exacto. Si a la mitad de la tarde el estudiante entra en pánico al darse cuenta de que la escalera de su edificio choca contra una pared, el profesor sabe exactamente qué concepto del núcleo integral disciplinar está fallando. Y para que la calificación de esos portafolios exhaustivos y esos rápidos bajo presión no quede en el aire o a merced del humor del profesor, el informe presenta el arma secreta de su evaluación. Las rúbricas. Unas rúbricas específicas con las siglas FSAT. Viste este tema FSAT repetido a lo largo del documento en muchísimas páginas, acompañado de un sistema de colores tipo semáforo. Es súper visual. ¿Cómo se desglosa esto cuando un profesor tiene el proyecto del estudiante enfrente? Las siglas representan los 4 pilares que todo proyecto debe sostener sí o sí: forma, sitio, actividad y técnica. Ok, desglosémoslo. Forma. La forma evalúa la intención estética, las proporciones, la belleza del volumen en sí mismo. Luego, la S de sitio. El sitio evalúa el respeto por el lugar. Si el diseño se adapta a las montañas de Nariño, a su topografía, o si simplemente las ignora. La A de actividad. La actividad revisa que el espacio sirva para lo que fue pedido. Es funcionalidad pura. Si es un hospital, por ejemplo, las camillas pueden girar por los pasillos o se quedan atascadas. Crítico. Y finalmente, la T de técnica. La técnica, por supuesto, juzga si la estructura se sostiene de pie o colapsaría en el mundo real. Me llama la atención que la rúbrica fuerza a evaluar la intersección de estas 4 letras. Siempre juntas. No sirve de nada sacar un puntaje perfecto en la forma diseñando un museo visualmente espectacular, digno de una revista, si sacas 0 en técnica, porque es imposible de construir, o 0 en actividad porque no hay por dónde meter las obras de arte. Tienen que estar en sintonía perfecta.
Y para visualizarlo, usan esa rúbrica 1, que es cualitativa, con el código de colores que mencionaste. El famoso semáforo. El semáforo, que es visualmente implacable. El color negro es la alerta máxima. Significa que el estudiante no demuestra en absoluto el aprendizaje esperado. El rojo marca un desempeño deficiente, lleno de vacíos graves. Ouch. Sí. Luego sube al naranja, que indica un nivel moderado, algo que apenas cumple, pero necesita muchísimo trabajo. El amarillo significa que el estudiante es eficiente, logró el objetivo esperado. Y la meta final. El color verde, que está reservado para un desempeño sobresaliente, donde el proyecto no solo funciona, sino que aporta algo nuevo e innova. Y todo ese arcoíris de evaluación rigurosa finalmente se traduce en la rúbrica 2, que es la conversión cuantitativa a la clásica nota de 0 a 5 que todos conocemos en el registro académico. Pero ya ves que el proceso detrás de ese simple numerito de 0 a 5 es maratónico. Totalmente maratónico. Y mira esto, plantea una pregunta importante sobre la responsabilidad de las universidades hoy en día. Mantener este nivel de rigor, forzando a los estudiantes a pasar por el filtro simultáneo de la forma, el sitio, la actividad y la técnica, es la única manera de asegurar que la academia no esté graduando artistas de papel. Sino constructores de la realidad. Ha sido un recorrido de verdad revelador. Empezamos nuestra sesión abriendo un informe de autoevaluación que prometía ser, pues, una lectura súper pesada. Muy técnica, ¿sí? Y descubrimos una maquinaria pedagógica increíblemente bien engrasada en el sur de Colombia. Hemos visto el viaje desde la concepción de ese proyecto único, subiendo por las escalas de complejidad, donde los estudiantes pasan de diseñar un pequeño refugio rural a enfrentarse al monstruo gigantesco que es la planificación de una ciudad. Hasta llegar a la medición casi quirúrgica de sus resultados éticos, técnicos y creativos, mediante este sistema FSAT. Deja clarísimo que el esfuerzo monumental de recopilar todos estos datos para la reacreditación tiene un propósito muy superior al mero trámite administrativo con el ministerio. Es la validación de un ecosistema entero que forja el talento humano necesario para moldear nuestro hábitat. Totalmente de acuerdo. Bueno, y para terminar me gustaría dejar a nuestra audiencia con una reflexión que nace de estos documentos, pero que podemos llevar directamente a nuestra propia cotidianidad. Adelante. Hemos hablado de cómo el programa de arquitectura de la Universidad de Nariño evalúa a sus estudiantes cruzando magistralmente la forma, el sitio, la actividad y la técnica. Pensemos en esto por un momento. Si mañana por la mañana tomáramos esa misma rúbrica estricta y sin concesiones y se la aplicáramos a los edificios en los que vivimos, a las oficinas donde pasamos nuestras horas de trabajo y a las calles que cruzamos todos los días, ¿qué calificación obtendrían los espacios de nuestra propia vida? Qué gran pregunta. ¿Serían un vibrante verde sobresaliente demostrando armonía con el entorno y bienestar para nosotros? ¿O descubriríamos de repente que llevamos años habitando en un rojo deficiente? Te deja pensando muchísimo. Invitamos a quienes nos escuchan a observar su entorno esta semana con esos nuevos ojos. Evaluemos nuestra ciudad. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Sigan mirando el mundo con curiosidad y nos encontramos en la próxima exploración a fondo.